Bienvenido a una escuela bíblica más, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Bienvenidos a la escuela dominical, la escuela bíblica. Un domingo más para estar estudiando un profundo estudio en realidad, porque hoy día nos vamos a concentrar en un libro muy bonito, muy hermoso, en el primer libro de Samuel. Vamos a ver un poco de historia brevemente y por eso que le invito, hermano estudiante, que usted tenga su Biblia en mano para que juntos podamos encontrar las mejores lecciones de este estudio. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestra lección de hoy día de la escuela bíblica, ya que estamos con el Espíritu Santo que nos va a iluminar, está en el primer libro de Samuel, capítulo 9, y vamos a leer unos versos, no mucho, porque es harta la historia, pero vamos a resumir, ¿ya? Dice la lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versos del 1 y verso 2 vamos a leer. Y también vamos a mencionar unos versículos del capítulo 8 de este mismo libro. Y como título, podemos ponerle un título a este estudio: Andar en la presencia de Dios. Y aquí hay un título también, sí, en el capítulo 9 dice: Saúl es elegido rey. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. Y no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Ahí está entonces. Y vamos a leer también unos versos al ladito en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Vamos a leer verso 5 y vamos a leer el verso 1 también del capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Verso 5 y verso 6 y verso 7 dice: y le dijeron, ¿cierto? El pueblo de Israel le dice a Samuel: he aquí tú has envejecido y tus hijos andan en tus caminos. Vuelvo a leer. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo a Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahí, y este tema de que en ese tiempo el pueblo de Israel pedía rey, Dios le había dado instrucciones al pueblo del Señor. Y en Deuteronomio capítulo 17, versículo 15, para que usted también lo registre, dice la Biblia: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ahí está la lectura entonces de andando en la presencia de Dios. Qué importante andar en la presencia de Dios. El primer libro de Samuel, autor anónimo. El tema en realidad de estos libros, el reinado teocrático. Fechas aprox fines del siglo X antes de Cristo. El primer y el segundo libro de Samuel son un solo libro del Antiguo Testamento hebreo. Llevan el nombre del profeta Samuel, a quien se tenía
en mucha estima como el líder espiritual fuerte de Israel que Dios usó para poner en orden la monarquía teocrática. Primera de Samuel, fíjese que cubre un siglo de la historia de Israel, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. En este relato, en este hermoso relato que estamos estudiando y analizando juntos, veremos lecciones importantes y ejemplos que nos pueden ser útiles en este tiempo, más que útil, porque andar en la presencia de Dios es estar bajo su voluntad. Y el propósito de este libro, del primer libro de Samuel, describe el momento crucial, fíjese, de la historia de Israel, cuando pasa del gobierno de los jueces al de un rey. El libro presenta la tensión entre la expectación del pueblo de un rey, un gobernante déspota, como tienen todas las naciones, según el capítulo 8 del primer libro de Samuel, verso 5, y el modelo de Dios de una teocracia en la que él fuera su rey. El libro muestra con claridad que la desobediencia de Saúl a Dios y su violación de los requisitos teocráticos de su cargo hicieron que Dios lo rechazara como rey y lo reemplazara. El versículo 7 del capítulo 8 del primer libro que estamos analizando, Dios le dice a Samuel: a mí me han desechado. Hasta ese momento, el gobierno de Israel había sido una teocracia, es decir, que Dios mismo gobernaba a Israel como su rey. Lo gobernaba de una forma directa mediante la revelación especial y la palabra escrita y por medio de líderes escogidos y ungidos. En el versículo 22 de este capítulo 8, Él lo hizo, ¿sí? En el versículo 22, Dios le dice a Samuel: pon rey sobre ellos. Aunque no era la voluntad de Dios darle a Israel un rey en ese tiempo, pero fíjese que Él lo hizo. Dios, en este caso, es un ejemplo de la historia que sigue su curso conforme a la voluntad permisiva de Dios antes que a su perfecta voluntad. En el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ante Él debemos entregarle todo honor y obedecerle y estar bajo su autoridad y su voluntad y sus mandamientos y decretos. Primer libro de Samuel, estamos todos aquí en el capítulo 9 y también algunos versículos del capítulo 8. Saúl es elegido, pues bien, como dice la Biblia, rey. Lo registra, cierto, los capítulos 9. Saúl era hijo de la tribu de Benjamín y Dios lo eligió como rey de Israel, no porque vio en él algo diferente a lo que ha visto de los demás o en nuestras propias vidas. Fíjese que en el capítulo 8 el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, como mencionábamos y tomábamos lectura, presionaba a Samuel el profeta y le dice: como tú ya has envejecido, como tus hijos no andan en pos de los caminos de Jehová, necesitamos un rey y que vaya al frente en nuestras batallas. Y presionaba el pueblo de Dios a Samuel. Y que Samuel se puso delante de Dios y le dijo en oración, ¿cierto? Señor, y vemos en el versículo 6 del capítulo 9, y la Biblia dice:
Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Porque Samuel oró a Jehová. El pueblo de Dios quería un rey, un rey físico, un rey de carne y de hueso, para dar las batallas que tú has comenzado. Y dijo Jehová en el versículo 7 de este capítulo, le dice Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Vemos a Saúl, Saúl era un hombre que no le daba importancia a la presencia de Dios en su vida. Él construyó su reinado y duró 32 años, y solo al principio de su reinado buscó la presencia de Dios y anduvo en los caminos de la voluntad de este Dios maravilloso, del Dios de la Biblia, durante su vida. El resto de su vida decayó Saúl. Se movió su vida ante las intrigas de palacio, las traiciones, las pérdidas, los fracasos, los conflictos con sus hijos, y terminó, registra la Biblia, suicidándose, poniendo su espada, cayéndose sobre su espada antes, dice la Biblia, de ser tomado por sus enemigos. Y sabe que esta es la consecuencia de no obedecer a Dios y a su voluntad. Y en el primer libro de Samuel, estamos aquí mismo estudiando, en el capítulo 31 registra la historia del versículo 1 al 3 en adelante. Los filisteos, dice la Biblia, pelearon contra Israel, huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos, siguiendo a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa. Los flecheros, dice la Escritura, alcanzaron a Saúl y él tuvo gran temor de ellos. Y Saúl le dice a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Y su escudero no quiso, dice la Biblia, por tener gran temor. Importante estar bajo la presencia y la guía del Espíritu Santo siempre, constantemente, porque vamos a ver las consecuencias de lo que le ocurre a este rey Saúl. Saúl, dice la Escritura, y tomó Saúl su espada y se echó sobre ella, y su escudero, viendo a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Cuando la presencia de Dios no está en mi vida, en tu vida, como un motor, dice un pastor por ahí, voy a tomar esa palabra de ese pastor, como un motor, nuestras vidas tiende a ser una vida carnal y pasajera. Saúl, Dios le escogió para ser rey de Israel. Él se ponía al frente de las batallas, dice la Escritura, de su pueblo, pero se olvidó de lo más importante en su vida. No tenía comunión con Dios. Él hacía su manera y fue desechado como rey de Israel el segundo año de su reinado. Vemos en 1 Samuel capítulo 13, el capítulo completo registra, dice la Biblia: él estaba con sus hijos, con Jonatán, y tomó una guarnición de los filisteos con muy pocos hombres, y los filisteos retomaron fuerzas y querían venir contra el pueblo de Dios. Israel y Saúl tomó todo su ejército para poder hacer frente a los filisteos,
Era costumbre y era voluntad de Dios que cada vez que el pueblo de Dios iba a la batalla, presentase ofrenda de paz y de victoria antes de salir a la batalla. Y eso lo hacía el profeta Samuel. ¿Sabe? El primer conflicto en la vida de Saúl es que no sabía quién era realmente él. Cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, no somos capaces de entender nuestra propia realidad. Y sabe que Saúl se puso por encima de Samuel, presentando él ofrenda de paz y de victoria para enfrentar en la batalla contra los filisteos, y después de haber hecho el sacrificio, de haber presentado las ofrendas, dice la Biblia, llegó Samuel, el profeta, y le dice: locamente has actuado, Saúl, porque no era ese el propósito de tu vida, y porque has desobedecido a Dios, has perdido tu reino. Sabe, muchas veces no somos nosotros conscientes cuando hemos caído, y espiritualmente esto sucede cuando nuestra relación con Dios decae, ¿sí? Comienza a ser una relación opaca. ¿Sabe? Esa relación opaca en nuestras vidas, ya no tenemos como prioridad que la presencia de Dios esté en nosotros y vaya allí donde Dios nos envía. Qué lamentable el suceso de este rey. La Biblia, por eso que es muy importante que usted tenga su Biblia y un lápiz, ojalá, y estemos revisando, porque estamos dando también citas bíblicas, para así concretar que es real lo que se está estudiando. Saúl podía haber reinado mucho más, y el profeta Samuel se lo indica al final de este fracaso. El pueblo de Dios quería rey para que vaya al frente de sus batallas, sino que también quería rey para que haga juicio sobre Israel. Y sabe, vamos a ver una lección importante. El mayor pecado de Saúl no fue presentar el holocausto y ofrendas delante de Dios. El mayor pecado de Saúl fue vivir en disculpas y justificación. Dios no acepta disculpas. En su fracaso y decline de Saúl vemos en los pasajes que hemos leído, tanto le dice a Samuel tantas disculpas, pero ya él había desobedecido el propósito y la voluntad de Dios. Y Dios no acepta disculpas de su pueblo, y cada vez que no hacemos su voluntad, lo que está en el corazón de Dios, no estamos en comunión realmente con Dios. No le damos la importancia a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia de Dios es muy importante porque nos va a guiar en estos propósitos y caminos maravillosos. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Saúl creía que lo que él estaba haciendo estaba correcto, pero en el reino del Señor hay un orden. Jesús en el Nuevo Testamento dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe? Tenemos que seguir sus caminos, hoy en día más que nunca correctos y santos, que Dios preparó. Nos pasamos a veces, a lo mejor no todos, pero es posible que nos pasamos la vida en disculpas delante de Dios. Y Dios es Dios, Dios es soberano y no acepta un hijo con
tantas justificación o tantas disculpas. Pero qué hermoso, porque Dios es un Dios justo, un Dios de amor y de misericordia. Pero sabe que Él acepta, más que disculpa, Él acepta un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, hablando de arrepentimiento de nuestros pecados. Pero no decir como lo hizo Saúl. Saúl se tomó, ¿cierto?, la autoridad o abuso de autoridad. Había un orden y Samuel, el profeta, era el escogido para estos trabajos ceremoniales de ofrenda de paz y de victoria en cada batalla. Y sabe que Saúl es muy probable que en sus disculpas haya dicho, sabe, Dios, Samuel se tardaba tanto, y porque vi el pueblo que se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y Saúl dice, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Y la Biblia dice, Samuel dice, la Biblia lo anuncia, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, y Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 11 y 12. Saúl gobernó 30 años sin la presencia de Dios. Ese es el gran conflicto de nuestras vidas y de la vida de Saúl. Posiblemente también hoy esperemos en Dios estar siempre en la presencia y en la guía del Señor, del Espíritu Santo. Sabe, el Señor te ha elegido para ganar las batallas del Señor. Estas batallas son del Señor Jesús. Y sabe, Él nos está usando y nos va a usar como instrumento en las manos de Él. Vasos de barro nos va a usar. Debemos andar en la presencia y en el temor de Dios. Ayúdenos el Señor. Israel estaba constantemente en batallas. Saúl, todo su reinado, registra la Biblia, la historia bíblica, constantemente estuvo en batalla, y Saúl, todo su reinado estuvo en luchas contra sus enemigos sin la presencia de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Los reyes de Israel se extendían luchando, tomando esos lugares. Este mundo lo gobierna Satanás. Pero cuando luchamos las batallas del Señor Jesús, también nosotros nos extendemos de ciudad en ciudad, de nación en nación. Un segundito más nos queda y ya estaríamos casi cerrando, nos pilla el tiempo también. Saúl era bien grande, dice la Biblia, hombros arriba, comenzó muy bien ganando batalla, incluso a Dios, hasta que declinó con sus disculpas, como sucede, como lo vimos en la Escritura. ¿Cómo sucede esto? Justificarnos, acusar a otros y disculparnos. Y las tres nacen de la raíz de nuestro corazón. Nuestra propia justicia, que trata de culpar a otro como los primeros padres, Adán y Eva.
Cometieron pecado y se justificaban unos a otros por su pecado. Dios nos ha elegido. La Biblia dice que cuando somos débiles es donde nos fortalecemos más. Por ende, el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, ahí soy fuerte. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Saúl no entendió estas cosas. Él quiso gobernar sin la unción del Señor, sin la presencia de Dios. No podemos ni siquiera conducirnos a nosotros mismos. Podemos ver un ejemplo, Moisés, al ser usado por Dios para sacar al pueblo de Dios oprimido en Egipto. Él dice, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Moisés caminó con Dios, fue instrumento en las manos del Señor. Saúl fue desechado por no obedecer la voz de Dios, sin presencia de Dios y puras disculpas. Saúl no tenía temor a Dios y gobernó 30 años sin la presencia de Dios. Y sabe, en su vida personal, Saúl eran terribles las tormentas que experimentó Saúl, Saúl tenía que mandar a buscar a David, que David iba a palacio a tocar el arpa para poder aplacar la falta de paz y la falta de gracia en su vida. Tenemos que vivir en el temor de Dios, en su presencia de Dios, antes de ir a otros afanes, estar en la presencia de Dios. ¿Sabe? Para cerrar esta clase hermosa, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estemos en la presencia de Dios. Esta es la clase maravillosa. Mientras tanto, Dios te bendice.